Venga, ya está grabando. Bueno, hoy vamos a trabajar. Les voy a dar el demo con Prismacolor, con lápices de color, Prismacolor, para explorar un poquito otra técnica o otra herramienta, ¿no? Que también es muy buena, ¿no? Para el bocetaje. Da una calidad expresiva muy bonita y se puede hacer con cualquier color. Para lápiz de color, recomiendo los lápices de color, que sea negro o que sea azul, por ejemplo, o algunos tonos muy oscuros. Entonces, ahorita vamos a trabajar con lápices de color negro y con lápiz azul también. Nada más para dar una demostración. Eh, También voy a trabajar con un lapicero de 2 milímetros. Este lapicero de 2 milímetros, lo único que es un lapicero para minas de grafito, o sea, para el lápiz. Pero encontré unas minas de, de cera, como si fuera un Prismacolor. Entonces, tal vez no tiene el negro tan saturado o tan oscuro, digamos, tan negro como el Prismacolor, pero está funcionando bastante bien. 2 milímetros es una mina pues, muy buena, de hecho es un poquito más, o sea, está muy bien para el trazo. Y bueno, también vamos a trabajar con ese para que ustedes lo vean, ¿no? El chiste es que tengan como que varias opciones ahí. Vamos a empezar y si quieren, otra vez siempre, lo primero que les sugiero cuando empiecen a trabajar es que empiecen ya saben, con un calentamiento, con un warm-up. Si empecemos a mover el brazo, empezamos a mover el brazo. Entonces ahorita voy a hacer nada más un calentamiento muy rápido con, con este lápiz, nada más como para ir agarrando un poquito el feeling. Este lápiz es un lápiz muy suave. Entonces, si ustedes ven, se va desgastando muy rápido. La verdad, el Prismacolor es un poquito mejor. No es malo este lápiz. Este es un Lira, pero pues, lo encuentran también en cualquier Lumen, en cualquier papelería. Y lo que tienen que hacer es ir girando un poco la punta para que entonces siempre tengan una parte de la punta, la tengan afilada, ¿no? Entonces, cuando quieran trazar una línea más fina, tengan siempre como una parte de esta punta afilada. Otra de las cuestiones que nos permite el trabajar con lápices de color es trabajar una expresión de línea mayor. O sea, aquí realmente podemos trabajar líneas que pueden ir de lo clarito al oscuro, de lo clarito al oscuro, y luego otra vez a lo clarito, ¿no? Variando la presión, ¿de acuerdo? Importante tener un buen sacapuntas. Y si yo antes de cada ejercicio, de cada sesión o de cada momento en donde voy a poder ponerme a practicar mi bocetaje, hago estos ejercicios, entonces créanme que van a mejorar muchísimo su trazo, su calidad,
la expresión, la expresividad del boceto va a ser mucho más profesional. Entonces, esa es un poco la idea de hacer estos ejercicios de calentamiento, ¿no? Y para que no gasten tantas hojas, aquí mismo pueden empezar a trabajar círculos, por ejemplo. Y van a ver que es el feeling, digamos, es diferente a la pluma, ¿no? Obviamente hay mayor fricción con el papel que una pluma, que una Bic, que cualquier rollerball. Y eso provoca que tenga un poquito de mayor control, ¿no? Pues hagan siempre estos ejercicios, aunque hagan una página pero saturada de varios ejercicios, líneas rectas, círculos, elipses. Obviamente una desventaja de lápices de color tan suaves como este es que se van rapidísimo. Entonces, pues a veces conviene comprar unos lápices de color que sean un poquito más duros, duran más. Este es demasiado suave, sumamente suave. Los Prismacolor, repito, son eh, como que tienen la mina un poquito más dura. Los dos, todos son de cera, pero bueno, la otra es que es muy accesible. Por otro lado, se encuentra fácilmente, lo ven en el Lumen, etcétera, ¿no? En fin, pueden seguir calentando, haciendo trazos ayudados que vayan aclarándose, por ejemplo, variando de tonalidad, que eso es algo que con el lápiz se da muy bien, por ejemplo, o con el lápiz de color, porque nos permite esta variación tonal con una sola herramienta, muy bonita. Entonces, esta parte expresiva del trazo del lápiz de color es muy buena. En fin, pueden seguir haciendo. Es calentamiento. Ahora sí vamos a pasar a una lámina. La lámina 57, que es la que sigue. Esta lámina. Vamos a seguir con el tema de diseño operativo y verbos. Vamos a seguir con esto. Vamos a seguir trabajando la parte, por ejemplo, de ideación, de creatividad. Y entonces vamos a seguir trabajando. Ya habíamos trabajado algunos verbos, vamos a seguir trabajando con otros. En este caso, la lámina 57, el verbo es anidar. Y vamos a hacer 10 sones, ¿de acuerdo? Con cualquier tipo de herramienta que quieran. No tiene que ser esto, simplemente hoy quise traer otra forma de bocetar o con otra herramienta, pero si quieren seguir trabajando con pluma Bic,
adelante, o con liners también adelante, ¿no? El principio de anidar, yo tengo un prisma, un volumen, básicamente, y este volumen lo que voy a hacer es, voy a dibujar una figura en alguna de sus caras, simplemente, y así como en lugar de extruir, pues voy a hacer un hueco, un espacio, ¿no? Entonces me voy a ir, voy a anidar. Básicamente, pues eso, doy calidad. Y doy sombra. Recuerden, ashurado siempre, no rayones, son ashurados. Líneas paralelas, más o menos equidistantes. Y entonces, a ver. Este principio, obviamente, podemos anidar, por ejemplo, en un plano curvo. Pues algo que tiene también que trabajar con Prismacolor, pisos de color, es que puedes hacer trazos sumamente claritos, muy bonitos, muy prácticamente imperceptibles, ¿no? Para hacer la caja, la primera caja, el primer volumen, y luego empezar a trazar también superficies curvas, diagonales, superficies inclinadas, y luego también trazar eh, todas mis líneas de construcción. Es importante siempre seguimos trabajando sobre nuestra línea de construcción. Preferentemente, siempre que ustedes tengan que trazar una elipse, trazar un cuadro. No se te escucha bien, Ariel. Yo tampoco escucho bien, la verdad. Sí, no, se oye como raro. ¿Ahí me oyen mejor? Sí, ahí está bien. Ok. Me avisan, por favor, si no se oye bien. Bueno, lo que decía es que siempre trabajen sus líneas auxiliares, sus líneas de construcción. Hagan sus diagonales, hagan las líneas de centro o de eje, ¿no? Y aquí, bueno, podemos decidir, por ejemplo, ¿no? Esta figura está inscrita o proyectada, digamos, sobre una superficie curva y yo puedo decidir si mi anidado va a ser perfectamente vertical o si mi anidado va a ser más como en una tangente, ustedes lo deciden, ¿no? O sea, simplemente lo que hay que hacer es trazar el eje que me va a determinar la orientación de mi otra elipse. Y ya básicamente empiezo a dar calidad. Aquí está mi eje.
El asurado lo hago paralelo a mi eje. Trazo mi sombra. Mi sombra, como ven, siempre, casi siempre, la pongo de izquierda a derecha. Puede ser viceversa, derecha a izquierda, pero siempre de un lado viniendo, ¿no? Un asurado con una valoración tonal diferente en la parte sombreada para diferenciar planos. Y entonces tenemos valoración tonal distinta con esta misma herramienta. Vamos a hacer, por ejemplo, bueno, y otra cosa que se me está olvidando, hay que integrar, obviamente ya después en los ejemplos, en estos de Sonis, hay que integrar boleados o chaflanes, o ambos, lo que ustedes quieran. En una superficie curva nuevamente. Y vamos otra vez a, en este caso voy a hacer mi anidado en dirección de mi fuga. ¿De acuerdo? Entonces, como esta superficie es curva y además tiene un ángulo, pues la elipse resultante se ve así, pero la elipse de fondo, ¿no? Es una elipse con otra orientación. Y además vamos a ponerle unos boleados. Acuérdense de no darle calidad definitiva a los boleados. Es una calidad media, diferente, es más pesada que las líneas de construcción, pero tampoco es la calidad definitiva, ¿no? No es la línea pesada. Podemos hacer lo que hacíamos siempre, una línea de sección, aquí, boleado, recto, se mete, baja, va a salir y va a venir en diagonal. De este lado, recto, boleado, baja. En el otro sentido, recto, boleado, curvea, se mete, viene por aquí, sale y termina curveando, ¿no? Entonces, un poco la idea es este tipo de onis, ¿no? Cambio de dirección.
Y tenemos ya el plano, plano en sombra proyectada. Y bueno, un poquito ahí, aquí están todos los elementos. Tenemos un anidado, tenemos boleados, tenemos curvas, planos curvos, planos inclinados. Y entonces empezamos a integrar todo. ¿Hasta aquí alguna duda? Profe, ¿Ninguna? ¿se puede assurar el interior? O bueno, ¿no se debe assurar el interior del objeto? Si quieres, podríamos ponerle, sí, podríamos achurar esto, ¿no? Un poquito. Sí, suponiendo que, de hecho, diera una sombra, pues, no, en realidad, mi luz viene de acá, mi luz viene, en este caso la puse de derecha a izquierda, porque si no todo este plano me iba a quedar sombreado, ¿no? Entonces para mí es más sencillo decir, bueno, este plano no es tan importante como este. En este caso, este es el frente del producto, este es el que me interesa que se vea bien en mayor iluminación. Entonces a lo mejor, bueno, mi luz viene de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Aquí podemos ver el ángulo, viene más así en ese sentido. Probablemente, ¿no? Probablemente aquí habría una sombra, ¿no? Proyectada, pero esa sombra aquí se va a difuminar, ¿no? Poquitito. Prácticamente esto también estaría llegándole luz. ¿De acuerdo? Ok, sí, muchas gracias. De nada. Ok, esta es la lámina 57. Vamos a, básicamente hay que hacer 10, muy sencillitos, 10 ejemplos. Entonces vámonos a la 58. Ok, lámina 58. Es otro verbo. En este caso va a ser afilar. Igual 10 ohms. Y este es el principio. Vamos a hacerlo ahora con negro. El principio de afilar, muy sencillito. Básicamente, yo tengo un prisma. Y lo que voy a hacer es, voy a disminuir su sección. Para que se me vaya haciendo como una especie de pirámide. O sea, la sección no cambia, simple y sencillamente la disminuyo, la hago más pequeñita. Y bueno, básicamente ese sería el principio, ¿no? Obviamente puede ser mi sección circular. Y entonces estaría haciendo un cono, ¿no? Ah, las sombras déjenlas un poco sin delinear, ¿no? No se le da peso al outline de las sombras. Obviamente el extremo es el cono completo, ¿no? Donde ya realmente estoy llegando a un punto.
Este es el extremo de afilar cualquier cosa en donde ya realmente llega un punto. Entonces, también igual hay que integrar boleados o chaflanes. Tengo un volumen. No, se salió. Y otra vez simplemente mantengo en la misma sección. Eso se me olvidó decirles también. O sea, podemos tener lo siguiente. Y eso abre mucho más las posibilidades. Yo tengo, no nada más tiene que ser, digamos, una reducción constante, lo cual me daría una línea recta, sino esta reducción puede ir, digamos, acelerándose. Y entonces lo cual me daría unas secciones curvas. Y entonces empezamos a tener formas ya más interesantes. ¿De acuerdo? También hay otra cosa. Podríamos rotar esta sección. Entonces, si yo empiezo a rotar, es como si tener un cono truncado. Y entonces empiezo a tener formas todavía más interesantes. ¿No? Entonces, aparentemente es un ejercicio muy simple, pero entonces la verdad es que pueden explorar muchísimas situaciones aquí, ¿no? Vamos a darle un boleado. Y puedo terminar todavía con este plano ligeramente curvo. Aquí se va a manifestar el radio y luego esta curva. Aquí está mi radio y luego esta curva.
termina con un pequeño radio. Termina con empieza mi radio. Y puedo trazar líneas de sección. Y bueno, empiezo a tener formas mucho más interesantes. Podríamos ir explorando, por ejemplo, de repente aquí algunos elementos también de anidados, si ustedes quieren, porque ahí entonces empezamos a mezclar un poquito ambos, dos verbos, pueden no hay que, a lo mejor es un lapicero, digo, un sacapuntas eléctrico, lo que sea. Vamos a hacer otro. Y otra vez un poco la idea de estos ejercicios. En realidad se empiezan a hacer los ejercicios muchas veces sin saber exactamente qué es lo que tienen en la mente. Y cuando ustedes empiezan a dibujar, que eso es lo interesante, es donde ahí viene la parte creativa, ¿no? Se les empiezan a ocurrir cosas, se empiezan a visualizar cosas, ¿no? ¿Qué pasaría si esto termina invertido, ¿no? Tengo un plano curvo, luego termino con esta sección de círculo, por ejemplo, ¿no? Y luego se va haciendo grande. Entonces yo tengo mi eje importante. Tengo esto que se me va haciendo más grande. Obviamente mantengo mi orientación de elipse eje menor vertical. Concentro aquí, eje menor vertical. Y entonces tengo este elemento. Por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasa si aquí hago un chaflán? Podría ser, no está muy chiquito para el chaflán, pero sí puedo hacer un radio, ¿no? Podría ser un radio e incluso podría generar aquí una curva, ¿no? Una curva en la parte de arriba y luego mi radio. Acuérdense que para hacer el radio simplemente tengo que trazar otra superficie similar a la que yo ya tengo donde empieza mi radio, pero un poquito más pequeña, para que entonces aquí se manifieste mi radio. ¿De acuerdo? Aquí estamos viendo el radio. Aquí tendría también, esta no iría tan, digamos, tan marcada, porque aquí tendría un radio yo también, donde empieza, termina. Y ahí tengo esta figura, ¿no? Esta forma. Aquí, donde la curva se invierte, puede tener un poquito más de sombra.
porque aquí me empieza a recibir luz y luego otra vez empieza a sombrear más. Voy girando mi punta. Y pues a lo mejor aquí pondría una línea de sección, mi curva, mi radio y baja recto, ¿no? A lo mejor aquí esto es curvo y baja recto, aquí es recto, radio y tenemos, perdón, esta situación también. Entonces tengo esta forma, esta figura, ¿no? Igual puedo hacer una extrusión con afilado, ¿no? Y entonces ya es como un botón. Entonces, es un poco la idea, ¿no? Aquí, por eso son ONIs. En realidad, ya estamos viendo como un objeto. No sabemos qué es, pero pues ya tiene finta de objeto, ¿no? Tiene detalles, tiene radios, superficies más complejas, ¿no? Y es un poco la idea, ¿no? Empezar a hacer como este tipo de exploraciones formales. Y vamos otra vez en el sentido de afilar. Tenemos igual nuestra forma. En este caso se va afilando hacia arriba. Y vamos a hacer un chaflán, ¿no? Entonces tengo un chaflán que tiene unos radios aquí. Como es chaflán, sí hay cambio de cambio de plano. Estos radios viajan hasta atrás. Y aquí también se vería un poquito muy leve. Y luego puedo nada más invertir esto y meterlo, ¿no? Para que se vea algo más interesante. Vamos a ver que este es un chaflán. Esta es una línea, perdón, este es un plano recto. Un chaflán se mete, baja y aquí se ve, ¿no? Igual que hay un radio recto, radio, recto. Obviamente aquí no le va a llegar luz, muy poca.
Este plano está en sombra. Un poquito así, ¿no? En fin, ahí hay 3 ejemplos, ¿no? Todos son construidos con afilar. Entonces, imagínense un montón de formas, ¿no? ¿Hay alguna duda respecto a esta lámina? Lámina 58. ¿Perdón? ¿No? No. Ok. Lámina 59. Ramificar. Y vamos a hacer igual, 10 onis. El principio es el siguiente. Tengo un prisma. Y ese prisma en algún punto se ramifica, se bifurca. Vamos a hacerlo así. Este es el principio. Y ahí está con su sombra, ¿no? Ok. Entonces es como imagínense una rama de árbol, ¿no? Que hace esto. A veces las ramas se bifurcan tal cual. A veces hay una especie como de rama principal y una de rama secundaria. Una rama secundaria, perdón, una rama secundaria, aquí podemos variar la sección. Y es un poco esa idea, ¿no? Un ejemplo que siempre preguntan, siempre hay como duda, ¿cómo le hacemos con un cilindro? En el cilindro hay 2 formas de hacerlo. Uno es como a partir de un punto del cilindro, esto podría literalmente partirse.
Como si hubieran partido el cilindro con un cuchillo. Se está abriendo. Es una opción. Ojo, que las sombras sean no tan protagónicas, pequeñas. ¿De acuerdo? Otra opción. Ven con mi cilindro. Subo. No, sería muy similar a este. Vamos a hacer como si en realidad esta sección la siguiera manejando la misma sección. Y nos permite un poquito más de imaginarnos más cosas, más orgánicas. Tal cual, como si fuera una rama, ¿no? Entonces, un poco el chiste de este verbo es jugar con el concepto, ¿no? Pues ahí tienen otro ejemplo. Y lo mismo, pues intentar añadir boleados o chaflanes, ¿no? Y chaflanes. Vamos a hacer otro ejemplo. Puedo marcar los ejes, por ejemplo. O marcar este plano. Que me está dividiendo a esta elipse en dos. Sé que esta es la parte que yo tendría que utilizar. En este caso es esta.
un chaflán. Y a lo mejor un anidado. Vamos a hacer esto más largo. Y incluso a lo mejor aquí metemos un afilado, ¿no? Entonces empiezas a generar cosas interesantes con esto de los verbos, ¿no? De ramificar. ¿Qué otra cosa puede ser? Y otra duda, ¿dos tenemos? Yes. A ver. Vamos a ver aquí qué podemos hacer. Creo que como lo está por duda. A lo mejor nada más aquí al frente puede ser. Y otra vez metemos un radio. Y entonces es nada más lo del carbono, boro y lo del balance de personas. Un radio muy pequeñito. A ver, muchas gracias. Aquí hay un radio. Aquí hay un quiebre. Por ejemplo, ¿no? Muchas Tenemos gracias. otra vez Vale. un radio aquí, un plano recto, un boleado y vertical. Todo eso. Recto, boleado, vertical, boleado, vertical, línea de eje o centro.
Ujú. Básicamente, ahí hay otra forma. ¿De acuerdo? ¿Dudas respecto a esta lámina de ramificar? No. No, gracias. Súper. Bien. No, yo tengo una duda. Sí, ¿Cuántas tenemos que hacer, perdón? ¿Cuántos ejemplares de ramas? 10. Ok, va, gracias. Son 10, sí. De cada uno son 10 onis. O sea, son 10 figuras de estas. ¿De acuerdo? 10 por lámina. Vamos a la siguiente lámina. Es la lámina, sí, 60. Ok, sustraer. Es el verbo. El principio es muy parecido a anidar. En anidar estamos, digamos, sustrayendo material, pero simplemente a partir como que de una extrusión negativa, ¿no? En el caso de sustraer, simple y sencillamente es un poco más libre. O sea, tengo un prisma, volumen, un volumen básico. Y a lo mejor aquí tengo una concavidad. Pero fíjense que aquí esta concavidad es totalmente curva, ¿no? No es un anidado parejo, ¿no? Hagan de cuenta que esto fuera un bloque de espuma o plastilina, como quieran. Y a este bloque le voy a quitar material, le voy a extraer, voy a generar una concavidad. Y ese es el ejercicio, ¿no? Ese es el principio. Entonces empezamos a jugar con cuestiones más interesantes. Empiezo a trazar planos curvos, planos inclinados, lo que ustedes quieran. Siempre mis ejes de simetría o mi eje de centro, muy, muy importantes, no lo dejen de trazar. Transparencias. Muy importante las transparencias porque es lo que nos va a dar aquí algo interesante. Yo voy a extraer, voy a quitarle material. Voy a quitarle esto. En realidad nada más, vamos a hacer una cosa. Voy a quitarle para que se vea, ¿no? Solo este pedacito, así. En realidad se me va a hacer una arista aquí.
Y ahí se va a ver esto. Bueno, y todavía podemos meterle radios. Hacer esta ligeramente curva. Aquí empieza mi radio. Empieza, aquí termina, aquí empieza, aquí termina. Siempre las referencias de radios en todos lados, ¿no? Siempre. ¿Y por qué no? También una pequeña sustracción arriba, que va de 0 acá. ¿No? Y entonces ya tenemos una forma mucho más interesante, mucho más compleja. A partir de imaginarnos cómo le vamos a cortar, rebanar. Obviamente aquí como se mete en mi superficie, se va viendo cada vez menos, ¿no? Menos luz. Aquí tengo esta curva, básicamente, si fuera recta, tendría esto, una curva la replico, básicamente, sé que esto, su sombra muy a grosso modo, queda de esta forma, y como aquí tengo un plano muy oscuro, que se mete, no quiero emplastarlo con la sombra, entonces, en este caso, mi sombra no va a ser tan oscura, porque lo que quiero enfatizar es que este volumen se mete aquí, ¿no? Tiene ese corte. Entonces, y otra vez, ¿no? Líneas de sección. Aquí bajan. Y esa sería mi línea, mi línea central o mi línea de eje. ¿De acuerdo? Otro. Aquí ya estoy pensando en radios. Estoy dibujando un plano. Aquí sí tiene que ser recto. Curvo. Línea. Vertical. Como siempre, como una referencia. Más bien a 3 puntos de fuga. Y otra vez, ¿no? Toda la construcción la hago completa. Y aquí le voy a quitar esa parte. Esto ya no me gustó, entonces vamos a radiarlo. O vamos a meter un chaflán. Aquí metemos un chaflán. Está mucho mejor. Metemos un chaflán. Y además podemos
Pues nuevamente aquí hacer una sustracción. Bueno, ya nada más empiezo a dar calidad de línea. De que acá, como es un chaflán, si hay cambio de plano, está acá. Vamos a dejarlo así ahorita. Y aquí voy a meter otra sustracción. Un cambio de plano. Y como si le hubiéramos quitado esa parte, ¿no? Esa rebanada aquí. No sé, parece como un módulo de algo. No le traten de encontrar forma de algo. Esta parte también está muy oscura. Particularmente esta. Se mete. Nuevamente la sombra. Nada más indicada. Entonces ahí tenemos otro ejemplo de sustracción. A ver, hagamos otro. Voy a empezar con un volumen. Siempre mis referencias. Siempre transparencia. Vamos a afilar esto. Aquí va a ir un afilado. Aquí hacia adelante. Un chaflán. Y luego un boleado hacia adentro. Nuevamente le hago un corte aquí.
recto del chaflán, curva, esta es parte del chaflán, y ya esta parte es el radio que estoy metiendo, ¿no? Esta curvita, viene así, recto, se mete, curvo, recto, curvo, chaflán, y luego se mete. Y ahí están mis superficies, ¿no? Este chaflán, pues, conforme va girando, va recibiendo más luz. Esta superficie igual, como es una superficie curva, pues va a llegar a un punto como en la esfera, ¿no? Un punto en donde haya ausencia de luz, hay luz y hay ausencia de luz, definida por mi ángulo de luz. Y esta parte que obviamente se mete más, hay menos luz todavía, hay más penumbra. Curva. Curva. Y otra vez, ¿no? Muy ligerita la sombra, ¿no? Que no pese tanto. Bueno, ahí están 3 ejercicios, 3 ejemplos, 4 ejemplos de lo que sería sustraer. ¿Dudas? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿En qué momento remarcamos más las líneas? O sea, en los ejercicios pasados veía que pasábamos con mayor calidad el contorno, pero ¿en qué momento sí aplica eso o en qué momento no? Bueno, digo, por ejemplo, aquí puedo trazar estas ciertas líneas, ¿no? Darle mucho mayor peso a los contornos que están, digamos, que no recibirían luz, que sería esto, este y el de abajo, ¿no? Puedo darle un peso de línea todavía mayor, ¿de acuerdo? Con el mismo lápiz, pero fíjate, nada más así que lo bonito de este lápiz es precisamente te permite jugar mucho con el peso de la línea, ¿no? Entonces ahí tenemos distintos pesos de líneas. Aquí, por ejemplo, está todo muy parejo, digamos, es un peso de línea más o menos parejo de contorno. Entonces aquí podríamos enfatizar todavía más esta línea y esta línea, ¿no? Y entonces les das más peso, pero solo algunas líneas. O incluso pensar que, por ejemplo, esta línea, ¿no? Ahí digo, aquí está más o menos pareja, pero ¿qué pasa si fuera? Entonces, si fuera una línea mucho más expresiva, el lápiz te permite hacer esto, ¿no? El lápiz te permite hacer una línea en donde vas variando el peso y te va generando una línea mucho más variable. Esto no lo puedes hacer, es muy difícil hacerlo con los liners, es muy difícil hacerlo con la misma Bic, ¿no? La Bic te puede dar pesos de línea distintos, pero hasta un cierto punto es limitado, ¿no? Con esto puedes jugar mucho, ¿no? Puedes jugar mucho también con el asurado, puedes jugar con tus líneas. O sea, en realidad hay, digamos, si dijéramos, pues hay muchos pesos de línea aquí ya, ya no nada más hay 2 o 3, ¿no?
Y puedes jugar tú con estos pesos de línea. Lo único es siempre piensa que el peso de línea, el contorno, por ejemplo, ¿no? Piensa que también tiene como esta función de definir de dónde viene la luz, qué es lo que está más iluminado, a qué aristas le pegan más la luz, por ejemplo, ¿no? Las aristas internas, estas aristas, por ejemplo, esas aristas pueden ser más oscuras que esta, obviamente, si mi luz viene de este lado, en esta arista le está pegando la luz, pero esta arista que es interna, pues es más oscura, ¿no? Entonces le dan más peso de luz ahí. Repito, esta arista también, ¿no? Esta y por supuesto la de abajo, ¿no? Entonces puedes jugar mucho con eso, ¿no? No sé si contesté tu pregunta bien. Sí, gracias. Ok. Vamos a la... Perdón, yo tengo una duda de cómo se determinó la sombra en la primera subtracción, como del prisma, la más sencilla, en la sombra interna. Ah, esta. ¿Esta dices? Sí, En realidad, sí, mira, esa. otra vez, puede ser un poquito más preciso. Si yo tengo mi ángulo de luz y tengo este punto, de hecho, por lo pronto, lo que sí sé es que esta arista, esta sombra ya está llegando hasta abajo, ¿no? Pero ahí, digo, muy mañosamente yo lo que hice fue no poner todo en sombra, porque lo que a mí me interesa es dar la sensación de concavidad. Entonces, lo que hago básicamente es definir un área, sombrear con un valor tonal medio, definir un área menor, sombrear con un valor tonal todavía más oscuro y puedo todavía definir otra más e ir oscureciendo de tal forma, o sea, el principio siempre váyanse al back to the basics, ¿no? O sea, sí, es un poco, ¿cómo podría yo sombrear ponerle distinta valoración tonal, ¿no? Una variación de valoración tonal a un cilindro, entonces empiezo con un valor tonal, a partir de una cierta área, vuelvo a pasar, tengo un segundo valor tonal, a partir de una tercera área, vuelvo a pasar, tengo un tercer valor tonal y da una sensación, digamos, de volumen, ¿no? Que esto fue más o menos lo que hice ahí. O lo puedes simplificar, repito, cuando se está bocetando rápidamente, simplemente, a veces me han visto, y como en los ejercicios pasados, hago esto, ¿no? Luz y sombra. En una concavidad, simplemente manejo luz y sombra, ¿no? Este es el nivel, digamos, más elemental de sombreado, pero pues, a veces puedo hacer este ejercicio. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. De nada. Déjenme traer papel. Con más papel. Lámina 61. Y la lámina 61 es adición. Igual 10 onis. Lo mismo. En el caso de adición, el principio es el mismo. Tengo un prisma. Parto de un volumen, un monovolumen, y lo que quiero es ahora hagan de cuenta que esto es plastilina y entonces ahora le estoy poniendo, estoy añadiendo, ¿no? Le estoy añadiendo
un elemento, ¿no? Este elemento, otra vez, a diferencia de la extrusión, donde la extrusión lo que hago es básicamente un perfil o una figura, lo extruyo y entonces se mantiene el mismo perfil, la misma sección. Aquí no, aquí realmente puedo ir variando muchísimo en esta adición de volumen, ¿no? Y entonces también otra vez me permite tener, pues jugar mucho más, tener más libertad en las formas. Otra vez aquí, luz, sombra. Esto es la sombra. Si se fijan, esta parte de la curva pues ya es muy vertical. Y entonces va más o menos con el mismo valor tonal con lo que le estoy dando a este plano. Las sombras no siempre son lo más oscuro, ¿no? Una sombra sobre un elemento, sobre una superficie blanca, es un gris, no sé si alcanzan a ver la sombra de mi mano, es un gris medio. Sobre una superficie negra, a ver, no sé si se alcanza a ver, sobre una superficie negra, o sea, si pudiera tomar el valor tonal de mi sombra, entonces esto sería muy oscuro, en algunos casos es hasta prácticamente como negro, ¿no? Entonces, jueguen ustedes con la sombra, eso jueguen y háganlo la sombra, digamos, a su conveniencia. Vamos a hacer igual otra vez. Empezar a imaginarnos volúmenes más interesantes. Radios. Siempre línea de centro. Siempre referencias. ¿De acuerdo? Y vamos a hacerle aquí. Algún elemento. Trazo la proyección de lo que quiero añadir. Y en este caso, quiero que se haga como una curva inversa, ¿no? Aquí. Tangente, tangente. Por ejemplo. Todo esto se me está ocurriendo a la hora que estoy dibujando. O sea, a la hora que estás echando raya, es cuando empiezas a imaginarte cosas, a visualizar y a ver qué pasa si
si hacemos esto, como a veces uno también empieza a pensar en, bueno, y si esto fuera como un control o como un botón o algo así. Y entonces, podríamos jugar también aquí con algunos, fíjate, aquí podríamos tener una adición y luego una sustracción, ¿no? Porque a lo mejor aquí podríamos sustraer. Y entonces tendríamos aquí una sustracción, una adición, recto, otra vez recto, curvo, sube aquí, baja, recto, sube, baja, ¿no? Aquí obviamente hay un radio, que también se debe de ver este radio. No hay que tener cuidado. Y tenemos sombra proyectada aquí, arriba. Damos más peso de línea y sombra proyectada en mi piso. Y este plano en sombra. Igual que este plano a partir de, fíjense, de donde aquí es tangente este arco a mi curva. Y obviamente aquí también habría un poquito de sombra. Y nuevamente, si quieren, ahí podemos jugar un poco con el peso de línea. Lo vamos dejando un poquito libre acá. Darle un peso de línea aquí. Y un peso de línea acá mayor. Para que nos dé la sensación de que está sentado, ¿no? Igual acá. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un ejemplo. Vamos a hacer otro. Plano inclinado. Siempre empiezo con un volumen, ¿eh? O sea, siempre un volumen muy elemental, un prisma, ¿no? Diagonales, centros, no se les olviden los centros, no se les olviden o sea, toda la construcción es lo que le va a dar la estructura. Y aquí voy a añadir, vamos a añadir, de hecho es como una forma, vamos a ver, estoy pensando un poquito cómo puede ser esta forma. Eso es más como intersección, en realidad podríamos jugar un poquito más. Porque ahí ya estoy con dos prismas intersectados, que eso también luego vamos a empezar a meter, ¿no? Prismas intersectados. Entonces aquí más bien lo que quiero es, ¿cómo integro un elemento? Una forma
que se sienta que es como parte de, como que surgió, como que le salió. Entonces, me está ocurriendo que puede ser algo así. Pero, y aquí, fíjense, aquí lo que voy a hacer es utilizar radios inversos, ¿no? Para que se sienta este elemento, este volumen, lo voy a integrar. Y aquí también, de hecho, voy a radiar. Voy a radiar aquí. Voy a radiar acá. Marco dónde empieza mi radio, dónde termina mi radio. Y todo este radio sigue perimetralmente a mi forma. Nuevamente aquí tendría un radio. Aquí tendría un radio. Aquí empieza mi radio, aquí termina mi radio. Ahí está. Voy a seguir radiando para que quede todo mi producto radiado. Entonces es un elemento, pues es algo como más raro aquí, pero es un elemento como que sale de estas tres superficies. Entonces ya se siente más bien como un elemento integrado. No sé si las proporciones son buenas, pero ahorita no estamos tanto en ese rollo. Y voy a hacer voy a combinarlo con una sustracción. Un achaflanado, se remete. Y esto es un detalle muy que le puede dar como más interés visual, ¿no? Tengo una superficie que es recta, luego se mete, baja vertical y sale. Una superficie que es recta, tiene un radio, luego toma la forma, igual aquí, radio, recto, radio, recto. En ese sentido, tendrías recto, aquí abre un radio, no se ve, está oculto, aquí llegas con esta curva, un radio inverso, esto se mete, baja y sale. Acuérdense que estas son como líneas de secciones, como si yo partiera a mi pieza en este punto, ¿no? ¿Qué líneas? ¿Cómo queda esa sección? ¿Cómo se vería esa sección? Y eso me ayuda mucho a entender el volumen. Aplico la técnica de básica, luz y sombra, nada más.
Esta es sombra propia. Y aquí estaría una pequeñísima sombra proyectada, ¿no? Pero muy pequeñita. Básicamente es eso. Y puedo darle peso de línea externo. Peso de línea aquí. Ya. Entonces tenemos varios pesos de línea. Bueno, ahí ya me puse a jugar realmente. Pueden empezar obviamente con elementos un poquito más sencillitos, pero a la hora que ustedes van jugando, pues van encontrando cosas interesantes, se les ocurren, ¿no? Se les ocurren hacer, pueden combinar, ¿no? Ya ahorita ya llevamos 9 verbos. Entonces imagínense, pues pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Pueden meterle algún detalle, algo que es, quién sabe, no sabemos, pero parece un objeto, ¿no? ¿Dudas con esta lámina 61 adición? No, ninguna. No. Perfecto. Vamos con la lámina 62. Y en la lámina, ahorita llevamos 9 verbos. Y lo que vamos a hacer ahora sí, pensar en un producto. Pensemos, por ejemplo, en una cámara. Me van a hacer 4 por 4 cámaras en esta lámina. Pero ahí ya vamos a combinar. Una cámara tiene distintos volúmenes, ¿no? O puede tener distintos volúmenes. Entonces, uno es pensar en 2 o 3 volúmenes. Pueden ser 4. Yo creo que con 3 es suficiente. Que estén intersectados, atravesados, ¿no? Y que además, vamos a como... pues vamos a jugar mucho con la forma aplicando la idea de los verbos, ¿no? Vamos a intervenir la forma desde la idea de los verbos, ¿no? Entonces vamos a suponer, no piensen en, bueno, piensen piensen que una cámara pues tiene un elemento lente, a lo mejor tiene un cuerpo. A lo mejor vamos a trazar bien el... Acuérdense la orientación de las elipses siempre. El eje menor a la fuga. Pero a lo mejor este lente, a lo mejor este cuerpo es más... más bajo. Y entonces este elemento intersecta. Y este elemento, este cuerpo se va afilando. Estoy verdaderamente imaginándome qué puede pasar, ¿no? No lo tengo todavía ni pensado. La verdad es que el hecho de dibujarlo ya es estar evaluándolo, estar pensándolo, estar viendo dónde, si esto es viable, no es viable. Vamos a suponer que tenemos otro elemento.
No se pongan a pensar mucho en las cuestiones técnicas, porque si no nos vamos a clavar mucho en el tema. Aquí vamos, o sea, se está afilando. Estamos añadiendo. Y vamos a hacer una sustracción. O sea, vamos a cortarle ahí, para que no quede todo realmente con sección circular. Y vamos a añadirle al frente, ¿no? Una pequeña, más bien parece como un hacha esto. Pero bueno, o sea, ese es lo de menos. Esto no lo voy a dejar así. No me gustó, pero bueno, esta parte ahí va. No importa, ¿eh? O sea, el chiste es, ese es el acto de diseñar. Vas evaluándolo, a veces de repente dices, pues ya no me gustó, lo sueltas y agarras otro, pero bueno, en este caso vamos a terminar el sketch, igual que todos ustedes van a terminar todos sus sketches, unos les van a gustar más, menos, no importa. Aquí estoy marcando un radio. Esta parte la voy a hacer más bien remetida. Que a lo mejor aquí, bueno, obviamente a lo mejor sin terminar redondito, mejor. Precisamente como para que no dé como esta idea como de algo raro. La intersección, si fuera una intersección, si esto fuera en transparencia, estaría aquí. ¿De acuerdo? Esta elipse debe ver un poquito más abierta. Igual, dirección de luz. Luz, sombra. Peso en línea. Es un plano. Y obviamente vamos aquí también se va a ver sombra, ¿no? Ese elemento. Digo, este sería uno, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, básicamente 3 elementos intersectados, pero hay adiciones, sustracciones, afilados, anidados, en fin, o sea, pueden verdaderamente como imaginarse varias cosas, ¿no? O sea, la idea de esta lámina entonces es hacer cuatro bocetos, donde ustedes exploran la forma, aplican el principio, digamos, básico de empezar con volúmenes, de intersectarlos y de empezar a intervenirlos a partir de los verbos, de lo que se puedan ir imaginando, ¿de acuerdo?
¿Dudas con respecto a esto? No, profe, gracias. Ok. Bueno, a ver, entonces, para que quede claro, estos son los verbos: extruir, doblar, extender, sesgar, anidar, afilar, ramificar, sustraer, añadir. Por supuesto que hay 20 más, 30 más, 50 más, ¿no? O sea, realmente podemos pensar en muchas acciones, o sea, pero con estos tenemos ahorita suficientes para entender un poquito el proceso, ¿no? Y este es el proceso. Empezamos con un volumen o con varios volúmenes, los intersectamos, vemos su relación, si se intersectan, si se atraviesan, por ejemplo. A esto empezamos a utilizar verbos y empezamos a aplicar, obviamente, estos verbos a los volúmenes y terminamos añadiendo boleados, chaflanes, etc. Esta es un poco la idea de el proceso, de cómo ir controlando la forma. A veces terminas con formas complejas, pero geométricamente controladas, geométricamente, digamos, de aquí al modelado 3D realmente es muy sencillo porque ustedes están entendiendo perfectamente la geometría, cómo es esa geometría, cómo es esa intersección, si tiene radios o boleados, si no tiene, si hicieron en realidad, por ejemplo, sustracción y adición son operaciones booleanas. Entonces también eso es algo que se va a relacionar, que después ustedes van a relacionarlo con el modelado 3D. Entonces, este es un proceso muy natural, digamos, y muy alineado al proceso que ustedes seguirían después del bocetaje hacia, pues ya un modelado 3D, ¿no? Entonces, en donde ya desde el bocetaje ustedes están entendiendo perfectamente la forma. Se los dejo aquí también esto en el video para que puedan revisarlo y checar otra vez los verbos. ¿Alguna otra duda? Esas serían las láminas que dejaríamos hoy, básicamente. Vuelvo a repasar. Empezamos con la lámina 57, que es anidar. Vamos a seguir con la lámina 58, que es afilar. La lámina 59, que es ramificar. Lámina 60, que es sustraer. Lámina 61, que es añadir. Y lámina 62, que ya es la aplicación de esto en un objeto. ¿De acuerdo? Sí. Sí, profe, gracias. Sí. Bueno, ahí voy a parar la grabación.